Buenas tardes, soy María Medina Vicent, profesora ayudante en el Departamento de Filosofía y Sociología de la Universidad Jaume I en Castelló de la Plana, y hoy voy a hablar sobre la colección Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, centrándome en el estudio de los modelos de feminidad y feminismo que se divulgan a través de esta colección, dirigido sobre todo al público infantil. Antes de empezar, cabe señalar que esta investigación procede de investigaciones previas en las cuales hemos analizado, en primer lugar, la literatura gerencial dirigida a mujeres, más tarde la literatura de tipo divulgativo centrada en la extensión y la profusión de las ideas feministas hacia un público de corte general, mayoritario. También estas obras, pero en un sentido antifeminista, ¿no? Discursos de odio hacia dicho movimiento político, para acabar concluyendo con un análisis de la literatura feminista dirigida a niñas y a niños. Esta es un poco la base sobre la que se inscribe este trabajo, y el objetivo central básicamente va a ser abordar cómo se divulgan las subjetividades neoliberales hacia la infancia a través del análisis de esta colección de libros, que son 5 en total, que ahora veremos, y en la cual pretendemos identificar pues, cuáles son los ejes argumentales principales que sirven de pilares para la profusión de valores como la autogestión, el emprendimiento, la empleabilidad, el rendimiento, etc. Estos son los 5 libros que componen la colección de cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, y a lo largo de la presentación vamos a ver algunas de las ilustraciones y frases que acompañan a las historias de vida de las mujeres que aquí se destacan. Algunas cuestiones previas para tener en cuenta son, en primer lugar, que esta colección de libros se centra en visibilizar historias o biografías de mujeres que han tenido éxito en su vida o en su campo laboral. Esto es importante porque el concepto de éxito como valor a alcanzar va a vertebrar todas las historias. Además, el libro cuenta con ilustraciones. Cada una de estas ilustraciones está creada y diseñada por una ilustradora diferente, lo que va un poco en la línea de destacar el valor heterogéneo, ¿no? Y el talento de las mujeres, en un sentido eso, amplio. Después también las obras se dirigen de forma explícita a niñas, desde el título hasta el contenido que encontramos dentro, en femenino siempre, ¿no? Entonces también aquí nos da una idea de qué tipo de feminidad, que es una monolítica, muy concreta, cerrada, la que vamos a encontrar en estas obras. Tienen un carácter narrativo y de moraleja, como suele ocurrir en las obras de este tipo dirigido a público infantil, y la cuestión sería encontrar, ¿no?, cómo ese carácter narrativo sirve para que las niñas aprendan a cómo comportarse para desarrollar una vida exitosa en todas sus facetas. Quizás el libro que tiene un cariz más diferente, más interactivo, es el de Soy una niña rebelde, que es una especie de diario en el cual las niñas tienen que rellenar algunos huecos vacíos o incluso tienen que definir su plan vital, ¿no?, de cara al futuro. Ahora lo veremos. ¿Cuáles son los principales ejes argumentales que encontramos en estas obras? Aquí voy a destacar 4, son más, pero recuerdo también que el objetivo principal de este trabajo es ver cuáles son los lineamientos principales sobre los que se inscribe la construcción de la subjetividad neoliberal dirigida a la infancia. Entonces, en este sentido hay un eje transversal que es la consecución del éxito. Encontramos biografías con trayectorias vitales y laborales que se centran en la superación de retos, ¿no? Son mujeres que han superado problemas, ya sea problemas de corte simbólico, problemas de corte incluso físico, ¿no?, como por ejemplo algunas historias de deportistas o de mujeres con diversidad funcional. Y una de las ideas que vertebra esta consecución del éxito es, como vemos aquí al lado de la pantalla, ¿no?, al lado del texto, vemos que hay una frase, ¿no? No hay que esperar a triunfar para ser feliz, sino que hay que ser feliz y apasionado por tu trabajo para triunfar. Encontramos un discurso muy centrado en el ámbito laboral, también en el triunfo, en la consecución del éxito, de los objetivos, la fijación de planes de futuro. Además, existe la idea de que las mujeres son agentes de cambio, ¿no?, y que como niñas también desde pequeñas tenemos o debemos desarrollar la capacidad de cambiar nuestro entorno, de transformar aquello que tenemos a nuestro alrededor. Lo encontramos, por ejemplo, de forma muy clara en el diario que he comentado. Este diario está diseñado para ayudarte a entrenar tu espíritu rebelde y aceptar tu potencial con alegría y determinación para convertirte en un agente del cambio. Sé dueña de tu propio destino, ¿no? Sé dueña de tu propia vida.
O también la idea de que cuando una mujer decide cambiar, todo a su alrededor también cambia, ¿no? Una especie de conexión, incluso si queremos en algún sentido mística o esencial, de la idea de feminidad que se trabaja en estas obras, ¿no? Que nos atan, por decirlo de alguna forma, al ser mujeres, a un componente especial que permite transformar aquello negativo que hay en las sociedades. Em, la cuestión también de conseguir el éxito se centra mucho en el tema de saber pedir, ¿no? Que esto lo encontrábamos también en la literatura gerencial dirigida a mujeres, ¿no? El ask for it, busca lo que quieres y pídelo, porque si no lo pides no te lo van a dar, ¿no? No lo vas a conseguir. Por ejemplo, aquí en la pantalla lo tenemos, ¿no? Hay que querer, ustedes tienen el deber de pedir, aprender a desear. Es una cuestión también de deseos, no es una cuestión solo de trabajo. El deseo precede al esfuerzo. La cuestión de la consecución del éxito también viene aparejada de una serie de valores, como son la construcción de una feminidad valiente y fuerte, ¿no? Todos los ejemplos biográficos que vamos encontrando, se repite en ellos eso, ¿no? La consecución o la superación de retos, gracias a la personalidad o a una identidad femenina fuerte y que no tiene miedo. No tiene miedo de equivocarse y que no tiene miedo de enfrentarse a aquello que es problemático. Se trata también de una valentía muy asociada a lo que es la verdad, una especie de verdad que nos dirige a lo que somos como mujeres. A lo mejor alguna de las personas que me está escuchando en este momento lee estos cuentos a sus hijas o a sus hijos y sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? Siempre son biografías en las cuales alienta a las niñas a encontrar una especie de verdad esencial, de conocimiento, ¿no? Sobre la esencia mística de lo que es cada una, ¿no? De lo que es cada ser, de lo que somos. Y en base a eso, pues tirar hacia adelante. ¿Por qué tirar hacia adelante? ¿O de qué modo? Porque al final uno de los lineamientos generales de la subjetividad neoliberal es la toma de riesgos, basada en la gestión del error y el fracaso. Es decir, tienes que atreverte a actuar. No tienes que paralizarte por el miedo. Porque si no te arriesgas, ¿no? O la que no arriesga no gana. Es esta idea. Si te equivocas, si pierdes, no pasa nada, porque podrás volver a intentarlo, te podrás volver a levantar y cada volver a levantarse es un aprendizaje continuo, ¿no? Esta idea también está aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos a la autora de Harry Potter, ¿no? Que dice, es imposible vivir sin fracasar en algo, a no ser que vivas con tanto cuidado que quizá no hayas vivido realmente. Es decir, si vives a través del miedo, no estás viviendo. Si vas a cometer un error, haz que sea increíble y no tengas miedo de golpear la pelota. No tengas miedo de equivocarte, porque probablemente ese error a veces quizás igual te lleva hasta el éxito, ¿no? El tercer eje argumental se centra en la cuestión del empoderamiento y la gestión emocional, ¿no? Aquí voy a introducir otra temática que estaba también presente en la literatura gerencial dirigida a mujeres y que ya abordé en la tesis doctoral, y que es uno de los ejes centrales, ¿no? De estas biografías neoliberales femeninas, ¿no? Y que se pretenden feministas. Ahora veremos si realmente podemos decir que son feministas o con qué tipo de feminismo se alinean estos discursos, ¿no? La cuestión del empoderamiento y la gestión emocional es que adquiere todo un tono muy psicologicista, ¿no? Para desarrollar esa biografía de éxito, lo que hay que hacer es empoderarse, creer en una misma. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues bueno, la gestión emocional, la gestión de nuestras emociones negativas es un punto clave, ¿no? Por eso a lo largo de las obras vamos encontrando una serie de lógicas, una serie de consejos que nos pueden llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la esquina de la tristeza, ¿no? Cuando estoy triste me pongo aquí para controlar esa emoción. Hago una lista de las cosas que debo dejar ir o de los sentimientos que he tenido hoy. Aprendo sobre mi salud emocional, aprendo a gestionar esas emociones que no me permiten, que no me están permitiendo desarrollar mi potencial de forma completa, ¿no? Todas estas cosas no tienen por qué ser negativas, sino que recordemos un poco el objetivo de esta comunicación es eso, ¿no? Encontrar como las bases de esa subjetividad neoliberal si están presentes en estas obras y por ahora avanzo que podemos decir que sí, ¿no? Que esa lógica de la subjetividad neoliberal dirigida a niñas en este caso se puede identificar en las obras. Hay otras cosas que son que se pueden destacar como positivas, como por ejemplo la heterogeneidad de historias, aunque después nos acaban remitiéndonos durante todo el rato al mismo modelo de feminidad.
Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tenemos que ser las protagonistas de nuestras vidas, tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas, ser fieles a nosotras mismas y a ese destino que parece que nos está esperando, ¿no? Y que a lo mejor si nos esforzamos y si luchamos, lo conseguiremos. Por ejemplo, Oprah Winfrey tiene esta frase que también es muy interesante, ¿no? En la vida recibes lo que tienes el valor de pedir, de nuevo. Si no pides, no ganas, ¿no? Tampoco. O Shakira, en esta vida, para ganar tu lugar en el mundo, tienes que luchar por él. La lucha, el sacrificio, toda esta lógica neoliberal. También encontramos, ¿no?, esa retroalimentación de cuestiones como soy poderosa, está bien tener miedo, no es problemático, ¿no? Yo lo valgo, tengo que iniciar una revolución, pero tengo que empezar por mí misma. La lealtad a una misma, digamos que funciona como eje sobre el cual pivotan todos los demás discursos, ¿no? Una confianza en una misma que viene mucho también de los discursos del Girl Power de los años 90, ¿no? El último eje argumental que encontramos es esa proyección de futuro y planificación que de nuevo también estaba en la literatura gerencial dirigida a mujeres empresarias. Es una alusión explícita a la capacidad de generar un negocio propio o a emprender y a también siempre tener en cuenta que si en el futuro queremos tener éxito debemos planificar desde bien pequeñas qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que queremos conseguir, junto a quién lo queremos conseguir. Y esto está muy presente, por ejemplo, en el diario. Si es una buena idea, no te detengas y empréndela. También no tengas miedo de que no haya mujeres, ¿no?, en este sector, porque si a ti te gusta, por ejemplo, la cocina, ¿no? Cuantas más jefas de cocina existan, dueñas de sus propios restaurantes, más cambiarán las cosas y más visibilidad habrá del talento de las mujeres. Aquí tenemos también, por ejemplo, a Ana Botín, ¿no? Las mujeres nos merecemos tener más sitio. También hay, ¿no?, una especie de reivindicación dentro de las obras sobre la escasez de mujeres en diferentes ámbitos laborales. En el caso de las STEAM sí que cabe señalar que todos estos ejes, si nos vamos a espacios laborales más concretos, encontramos que todos estos 4 ejes vertebradores, ejes argumentales que he ido comentando, se reproducen de forma clara, ¿no? En el caso de las ciencias, del ámbito de las ciencias, del ámbito de la tecnología, en el ámbito de lo digital, ¿no?, hay una reivindicación también de una no diferenciación entre mujeres y hombres y sus capacidades, sino de que un hombre y una mujer tienen las mismas capacidades para dedicarse a las matemáticas o para ser buenos y buenas en ciencias. Por ejemplo, también una reivindicación de la igualdad de derechos, ¿no? Niños y niñas deberían tener el mismo derecho al conocimiento científico y matemático, porque realmente la ciencia en sí misma no distingue, ¿no?, entre científicas y científicos, los necesita los dos. Todo esto está también atravesado, como comentaba, por la cuestión de la capacidad, ¿no?, y también por la cuestión de la voluntad. En este sentido, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, aprovecha cualquier ocasión para demostrar de lo que eres capaz. Si el ámbito de las ciencias es un ámbito bastante agresivo en el sentido de que hay pocas mujeres, ¿no?, hay que luchar más. Entonces ese luchar más encaja mucho con toda esta lógica de la autosuperación y de la autogestión que hemos estado viendo. Algunas conclusiones que podemos avanzar sobre todo lo que hemos visto. Pues en primer lugar, comentar que toda esta construcción de la feminidad cerrada, ¿no?, de una igualdad de género sujeta a valores como la ambición, la toma de riesgos, la autogestión, la eficacia, el empoderamiento, atravesados con un tono claramente psicologicista. Todo esto nos lleva a concluir que sí, es cierto, ¿no?, realmente podemos entrever en la colección de cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes todo un aparato discursivo que nos lleva a la profusión de las subjetividades neoliberales hacia las niñas, ¿no? En este caso hacia las niñas porque se dirigen a niñas, ¿no? Y también una especie de feminismo, lo que se ha llamado feminismo neoliberal, ¿no?, que lo que hace es básicamente poner o situar la resolución la resolución de la desigualdad de género y la transformación de los entornos en los que se encuentran las mujeres en cada una de nosotras, es decir, descolectivizar la lucha feminista y convertirla en un asunto individual. Aquí he puesto algunas frases que encontrábamos en la literatura gerencial, ¿no?, esgrimidas por Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, y van mucho en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? Cada una es agente de cambio de su propia vida y eso impactará en las demás. Tenemos un concepto de feminidad muy cerrado, también una construcción de la heroína como un ejemplo a imitar,
sin una reflexión crítica sobre a qué se dedican estas mujeres o qué impacto ha tenido realmente su acción en el entorno, ¿no? También una construcción de la feminidad valiente y fuerte, pero que realmente después esa valentía y esa fortaleza solo se traslada o solo se traduce en una autoconcepción, ¿no? En una profusión de la autoconfianza, que es esta cultura, ¿no? Que también es muy individualista y va muy en la línea de la comercialización del movimiento feminista y de la popularización del mismo. Esta lógica también de la planificación de la vida hacia un futuro es bastante importante, ¿no? Porque las decisiones que tomamos desde niñas van a determinar lo que somos y el éxito que conseguimos. Y también encontramos pues un discurso del emprendimiento bastante claro, ¿no? Como que el éxito, a través de estas obras, el éxito que tengan estas niñas siempre va a estar ligado al éxito que consigan en el ámbito laboral. Y sin más, ya para acabar, yo concluiría que sí que he encontrado una especie de sinergia o de puntos en común bastante claros entre esta colección y la literatura gerencial dirigida a mujeres. Esta concepción del éxito empresarial que ya analicé en la tesis doctoral en el año 2018 y que sí se identifican o sí que he podido identificar que sigue difundiéndose a través de otros medios como puede ser este tipo de literatura infantil. Nada más, simplemente agradeceros vuestro tiempo. Aquí tenéis la bibliografía sobre la que se basa el trabajo, alguna de la bibliografía. Y si alguien necesita algo o quiere ponerse en contacto conmigo, pues aquí tiene diferentes formas de hacerlo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y quedo a la espera de si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Me encantaría escucharos. Un abrazo.